apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es: Las brujas de Pendle, Inglaterra. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde el silencio pesa más que el viento? Porque eso es lo primero que se siente al llegar a Pendle Hill, en el condado de Lancashire, Inglaterra. Un cerro solitario, cubierto de brezos y niebla baja, que parece observarte incluso antes de que pongas un pie en su ladera. Y dime, ¿no es inquietante que un sitio tan aparentemente común haya quedado marcado para siempre por una sola palabra? ¿Brujería? Estamos hablando de principios del siglo XVII, específicamente del año 1612. Inglaterra vivía bajo el reinado de Jacobo, y un monarca obsesionado con lo oculto, convencido de que el diablo caminaba entre los vivos. No es una suposición, es un hecho comprobado. El propio rey escribió un tratado sobre demonología. Y cuando un rey teme a las sombras, ¿qué crees que ocurre con la gente común? Pendle no era Londres. No tenía palacios, ni murallas, ni teatros. Era una región rural, áspera, de caminos embarrados y casas de piedra ennegrecida por el humo. Allí vivían campesinos, mendigos, curanderas, personas que dependían más de hierbas y supersticiones que de médicos o leyes. ¿Y sabes qué es lo peligroso de eso? Que cuando alguien sana sin permiso de la iglesia, empieza a dar miedo. En una de esas casas, al borde mismo del páramo, vivía Elizabeth Satherns, mejor conocida como Old Demdike. Vieja, casi ciega, con el rostro surcado por arrugas profundas y una cojera que la obligaba a apoyarse en un bastón. Su cuerpo era débil, pero su fama no. Decían que conocía los secretos de las plantas, que hablaba con espíritus y que podía maldecir con solo murmurar un nombre. ¿Era verdad? ¿O solo el eco del miedo repitiéndose entre vecinos? No muy lejos de allí vivía otra mujer, igual de temida pero muy distinta, Ann Whittle, llamada Chattox. Si Demdike era silencio y sombra, Chattox era voz áspera y presencia incómoda. También anciana, también pobre, también señalada. Dos mujeres, dos familias, y un odio antiguo entre ellas que nadie recordaba bien cómo había comenzado, pero que todos sabían que nunca terminó. Pendle Hill no era solo un lugar, era un caldo de cultivo. Hambre, enfermedades, rencores heredados y una justicia ansiosa por encontrar culpables. Porque cuando algo salía mal, una vaca moría, un niño enfermaba, una cosecha fallaba, alguien tenía que pagar el precio. ¿Y quién mejor que aquellas mujeres que vivían al margen, susurrando remedios que nadie entendía? Pero lo que nadie imaginaba es que una simple caminata por el camino equivocado iba a encender la chispa. Un encuentro breve, una negativa, y una acusación que ya no podría retirarse. Pendle Hill seguía ahí, inmóvil, observándolo todo. Y la historia apenas estaba despertando. Y seguimos descendiendo, más profundo. Perfecto, continuemos. Respira hondo, porque ahora la historia empieza a cerrar el cerco. Todo comenzó lejos de los tribunales y muy cerca del polvo del camino. Era marzo de 1612 cuando Alison Device, nieta de Old Demdike, caminaba sola por un sendero estrecho que conectaba los pequeños poblados alrededor de Pendle Hill. El paisaje era el de siempre: colinas cubiertas de brezo, cercas de madera torcida y un cielo tan gris que parecía no moverse jamás. Alison no era una mujer poderosa, ni temida, era joven, delgada, con la ropa gastada y el rostro marcado por la pobreza. Sus ojos, sin embargo, tenían algo inquieto, como si siempre estuviera midiendo el mundo. En el camino se cruzó con un vendedor ambulante. John Love, un hombre común, sin historia, sin importancia, hasta ese día. Alison le pidió unos alfileres. Nada más. Alfileres, un objeto trivial, pero esencial para la vida diaria. Él se negó, tal vez por desconfianza, tal vez por desprecio, tal vez solo por cansancio. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos, porque está registrado, es que, minutos después, John Love cayó al suelo, paralizado, incapaz de hablar. Un derrame cerebral, dirían hoy. En 1612, la explicación fue otra. ¿Coincidencia? ¿Maldición? ¿O simplemente el miedo buscando una forma de manifestarse?
Alison, aterrada, hizo algo que cambiaría el destino de todos. Confesó. Dijo que había deseado el mal, que había invocado fuerzas que no comprendía. Lo dijo porque creía en ello, o porque sabía exactamente lo que los magistrados querían oír. Las autoridades no tardaron en actuar. En una Inglaterra donde la brujería era delito capital, una confesión, por débil que fuera, era una puerta que no se podía volver a cerrar. Y cuando empezaron a hacer preguntas, los nombres salieron uno tras otro, como si hubieran estado esperando durante años la oportunidad de ser pronunciados. Primero Old Demdike, luego su hija, Elizabeth Device, después vecinos, parientes, rivales. La vieja enemistad con la familia de Chattox resurgió como una herida mal cerrada. Acusaciones cruzadas, relatos contradictorios, viejas rencillas convertidas en pruebas. ¿Quién mentía? ¿Quién exageraba? ¿Importaba realmente? Pendle empezó a transformarse. Lo que antes eran miradas esquivas se convirtió en susurros abiertos. Las puertas se cerraban antes del anochecer. Nadie quería ser el siguiente, porque en aquel tiempo bastaba una palabra mal dicha para que la sospecha se aferrara a tu nombre como barro húmedo. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Las autoridades descubrieron que, en Malkin Tower, la casa de los Device, se había celebrado una reunión. Una comida, un encuentro familiar, o eso decían. Pero en 1612, reunirse sin permiso ya era sospechoso. ¿Y si no era una comida? ¿Y si era algo más? ¿Un aquelarre? ¿Un pacto? Pendle Hill seguía cubierto de niebla. Las cárceles se empezaban a llenarse, y la historia, que hasta ahora era rumor, estaba a punto de convertirse en juicio. Porque una vez que el miedo entra en una sala cerrada, siempre encuentra la manera de sentarse en el estrado. Bien, ahora escucha con atención, porque aquí la historia deja de ser rumor y empieza a tener peso legal. Las celdas de Lancaster Gaol no estaban hechas para albergar verdades, sino cuerpos. Frías, húmedas, con muros tan gruesos que la luz apenas se atrevía a entrar. Allí fueron llevadas las mujeres de Pendle, encadenadas no solo por hierro, sino por algo mucho más pesado, la sospecha colectiva. Old Demdike llegó casi sin fuerzas. Tenía más de 80 años, estaba prácticamente ciega y apenas podía mantenerse en pie. No era la imagen de una hechicera poderosa. Y, sin embargo, para muchos, eso era precisamente lo inquietante. ¿No era el diablo más peligroso cuando se ocultaba tras la fragilidad? A diferencia de ella, Elizabeth Device, su hija, tenía una presencia distinta. No era fuerte físicamente, pero sí tenía una voz firme, una mirada que no se quebraba con facilidad. Sus debilidades eran evidentes. Analfabeta, pobre, acostumbrada a sobrevivir más que a defenderse. Pero su punto fuerte era la lealtad. Y esa lealtad la llevaría a hablar más de lo que debía. Mientras tanto, al otro lado del cerro, Chattox y su hija Ann Redferne también eran interrogadas. Chattox, con la espalda encorvada y los labios siempre apretados, parecía cargar décadas de rencor. No negaba del todo las acusaciones, las moldeaba. Señalaba a los Device, los devolvía al centro del fuego. ¿Venganza? ¿Miedo? ¿O simplemente la certeza de que, si no acusaba, sería acusada? Aquí es donde la historia se vuelve especialmente incómoda, porque las pruebas no eran objetos, ni marcas, ni rituales. Eran palabras, testimonios de niños, de vecinos, de enemigos antiguos. Y entre todos ellos, una voz empezó a destacar, la de Janet Device, una niña de apenas 9 años, pequeña, delgada, con los pies colgando del banco del tribunal. Demasiado joven para entender del todo lo que estaba ocurriendo, o eso se pensaba. Fue ella quien señaló a su propia madre, a su hermano, a su abuela. Habló con una calma que desconcertó a los presentes. ¿La entrenaron? ¿La presionaron? ¿O simplemente repitió lo que había oído toda su vida? En aquella Inglaterra, el testimonio de un niño no solo era válido, era poderoso, porque se creía que la inocencia no podía mentir sobre asuntos del demonio. Y así, palabra a palabra, el cerco se cerró. Pendle Hill ya no era solo un paisaje lejano.
se había convertido en una idea peligrosa. Un símbolo, un lugar donde, supuestamente, lo invisible se reunía para conspirar contra el orden divino. Y mientras los jueces preparaban el caso, algo pasó casi desapercibido, pero cambiaría el curso de los acontecimientos. Old Demdike murió en prisión antes de que pudiera ser juzgada. Murió sin sentencia, sin absolución, sin confesión final. Silencio eterno, o el último acto de una mujer que sabía que el juicio ya estaba decidido. La ausencia de Demdike no apagó el proceso. Al contrario, lo hizo más urgente, más rígido, más decidido a encontrar culpables. Y lo peor aún estaba por comenzar. Perfecto, ahora baja aún más la voz. Porque aquí, la historia deja de ser privada y se vuelve pública. El 18 de agosto de 1612, las puertas del tribunal de Lancaster se abrieron como la boca de una bestia hambrienta. El edificio, de piedra oscura y ventanas estrechas, estaba diseñado para imponer respeto y miedo. Dentro, el aire olía a humedad, cera derretida y ansiedad. No era un lugar para buscar justicia, era un lugar para confirmar decisiones ya tomadas. Presidiendo el juicio estaba Sir Edward Bromley, juez del Circuito del Norte. Un hombre educado, firme y profundamente leal a la corona. No gritaba, no gesticulaba. Su arma no era la ira, sino la convicción. Creía, sinceramente, que la brujería era real. Y cuando alguien cree algo con tanta fuerza, ya no escucha dudas. A su lado, tomando nota de cada palabra, estaba Thomas Patz, el secretario del tribunal. Gracias a él conocemos hoy muchos detalles del proceso. Pero hay algo que siempre ha inquietado a los historiadores. Patz no escribía como un observador neutral. Escribía como alguien que ya sabía cómo debía terminar la historia. Las acusadas fueron llevadas una por una. Mujeres cansadas, mal vestidas, algunas apenas capaces de entender las preguntas que se les hacían. Elizabeth Device entró con la cabeza alta, aunque sus manos temblaban. Anne Redferne evitaba mirar al público. Chattox, ya muy debilitada, parecía más una sombra que una persona. El tribunal estaba lleno. Campesinos, comerciantes, curiosos. Todos querían ver el rostro del mal, porque eso es lo que esperaban encontrar. Y cuando no lo encontraban, lo imaginaban. Las acusaciones fueron leídas en voz alta. Muertes inexplicables, enfermedades súbitas, pactos con espíritus, reuniones nocturnas en Pendle Hill. ¿Pruebas? Ninguna tangible. ¿Testigos? Muchos, pero todos hablando desde el miedo. Y entonces, ocurrió algo que selló el ambiente de la sala. Janet Device fue llamada a declarar. La niña subió al estrado. Sus pies no tocaban el suelo. Miró alrededor con una serenidad que no correspondía a su edad. Cuando vio a su madre, Elizabeth, esta rompió en llanto. Gritó, suplicó, dijo que su hija mentía, que estaba confundida. El juez ordenó que Elizabeth fuera retirada de la sala. Y Janet habló. Nombró a su madre, nombró a su hermano, nombró a vecinos, describió reuniones, animales familiares, juramentos, todo con una precisión que dejó a la audiencia en silencio absoluto. ¿De dónde sacaba una niña ese vocabulario? ¿Quién le enseñó esas historias? ¿O acaso el tribunal estaba escuchando exactamente lo que necesitaba oír? Para el juez, no había duda. El testimonio era claro, puro, incuestionable. Pendle Hill ya no estaba afuera, cubierto de niebla. Ahora estaba dentro de la sala, sentado entre los jueces. Y mientras las acusadas comprendían que ya no había marcha atrás, una pregunta empezó a flotar en el aire, invisible, pero pesada. Si una niña puede condenar a su propia sangre, ¿qué posibilidad tiene alguien de salir ileso? Bien, sigamos, porque a esta altura, ya no hay vuelta atrás. El juicio avanzó como una carreta cuesta abajo, lento, pero imposible de detener. Tras el testimonio de Janet Device, algo cambió en la sala. Ya no se discutía si había brujería en Pendle. La única pregunta era cuánta. Los jueces comenzaron a escuchar las declaraciones no para entender, sino para confirmar.
Cada palabra encajaba demasiado bien. Cada relato parecía reforzar al anterior, como si todos hubieran ensayado sin saberlo. Anne Redferne fue una de las más observadas. Decían que tenía una mirada oscura, que hablaba poco, que guardaba silencios incómodos. Su mayor debilidad era justamente esa: no sabía defenderse con palabras. Y en un juicio donde las palabras lo eran todo, el silencio se interpretaba como culpa. La acusaron de causar la muerte de Robert Nate, un hombre respetado de la región. No hubo testigos del acto. No hubo pruebas físicas. Solo relatos de enfermedades repentinas y el recuerdo de una discusión pasada. Luego vino Chattox, vieja, encorvada, con la voz quebrada por los años. Confesó parcialmente. Admitió haber pedido ayuda a fuerzas que no comprendía del todo. Pero su confesión era confusa, llena de contradicciones. Delirio de una anciana debilitada, o la presión de un sistema que no aceptaba negativas. Mientras tanto, otros nombres aparecían y desaparecían del proceso como sombras. Alice Nate, una mujer distinta a las demás. No era pobre, no era mendiga. Tenía tierras, educación, contactos. Y eso la hacía peligrosa por otra razón. Si alguien como ella podía ser acusada, entonces nadie estaba a salvo. Su presencia rompía el patrón, pero no la salvó. El público murmuraba. Cada gesto de las acusadas era interpretado como señal. Un temblor, miedo culpable. Una mirada firme, desafío demoníaco. No había forma correcta de comportarse. Y Pendle Hill seguía ahí, mencionado una y otra vez, como lugar de encuentros nocturnos, como punto de reunión de espíritus, como si la colina misma fuera una entidad viva, cómplice de todo. Al final del día, las acusadas regresaron a sus celdas. No sabían el veredicto, pero lo sentían en los huesos. El frío de Lancaster Gaol no venía solo de la piedra, venía de la certeza. Esa noche, según registros, algunas rezaron, otras lloraron, otras guardaron un silencio absoluto, como si ya estuvieran ensayando la ausencia. Porque el juicio no se estaba decidiendo en ese momento. Se había decidido mucho antes, en los caminos de barro, en los rumores, en el miedo heredado. Y ahora, solo faltaba pronunciarlo en voz alta. Aquí vamos. Este es el punto donde la tensión ya no sube, se espesa. El 20 de agosto de 1612, el tribunal volvió a llenarse. Afuera, el cielo estaba bajo, cargado, como si incluso el clima entendiera que algo definitivo estaba por ocurrir. Nadie hablaba de absoluciones. Se hablaba de destinos. Las acusadas fueron llevadas nuevamente ante el estrado. Algunas apenas podían caminar. Otras miraban al frente con una quietud que no era calma, sino resignación. El proceso había sido rápido, casi impaciente. No hubo deliberaciones largas. No hubo dudas públicas. En aquel tiempo, la duda era vista como una debilidad peligrosa. El juez Bromley habló con tono firme, sin dramatismo. Enumeró los cargos uno por uno, apoyándose en testimonios, confesiones parciales, y sobre todo, en la idea de que el mal deja huellas incluso cuando no se ve. Nadie lo interrumpió. Nadie lo cuestionó. Uno a uno, los nombres fueron pronunciados. Elizabeth Device escuchó el suyo sin llorar. Tal vez porque ya no le quedaban lágrimas. Su mayor fortaleza, la lealtad, había sido utilizada en su contra. Su mayor debilidad, no entender el juego del poder, la había dejado indefensa. Anne Redferne bajó la cabeza. No intentó hablar. Había pasado todo el juicio sin saber cómo explicarse en un mundo que no quería escuchar. Chattox, agotada, apenas reaccionó. Parecía más sorprendida de haber llegado tan lejos que del resultado mismo. Y luego, Alice Nate. Su condena fue la más inquietante, porque demostraba que no se trataba solo de pobreza, ni de ignorancia, ni de superstición. Se trataba de control, de enviar un mensaje claro. El orden debía mantenerse intacto, cueste lo que cueste. El veredicto fue el mismo para casi todas, culpables. La sentencia, inequívoca, muerte en la horca. No hubo gritos en la sala. El público guardó un silencio extraño, pesado.
No era compasión. Era algo más cercano a la confirmación. Como si, al fin, el miedo hubiera encontrado una forma concreta. Las condenadas fueron retiradas. En ese momento, Janet Device permanecía aún en el tribunal. Nadie la miró. Nadie la cuestionó. Su papel había terminado. Pero lo que había hecho, quedaría marcado para siempre. Pendle Hill, en la distancia, seguía cubierto de bruma. Las colinas no celebran. Los caminos no juzgan. Y mientras las campanas de Lancaster marcaban la hora, algo quedó claro para todos los presentes. La historia de las brujas de Pendle ya no pertenecía al rumor ni al miedo. Había entrado oficialmente en la memoria. Y no iba a salir jamás. Respira, porque ahora entramos en el tramo más silencioso de la historia. El que no necesita gritos. La mañana del 20 de agosto de 1612 avanzó sin ceremonias. En Lancaster, la vida continuaba como si nada extraordinario fuera a ocurrir. Comerciantes abrían sus puestos. El río Lune seguía su curso lento y oscuro. Pero en un punto específico, al borde del castillo, el tiempo parecía haberse detenido. El lugar de las ejecuciones no tenía adornos. Una estructura de madera, sólida, práctica, diseñada para cumplir su función sin preguntas. No era un espectáculo oficial, pero la gente acudía igual. Algunos por curiosidad, otros por miedo, otros para asegurarse de que el mal, al fin, fuera eliminado. Las condenadas fueron llevadas una por una. No vestían de negro ni llevaban símbolos. Eran mujeres comunes, con ropa gastada, rostros cansados y cuerpos debilitados por meses de encierro. No parecían brujas, y eso, para algunos, era lo más perturbador. Elizabeth Device caminó despacio. Miraba al suelo, como si buscara algo entre la tierra y las piedras. Tal vez un recuerdo, tal vez una respuesta. Su fortaleza, hasta el final, fue no suplicar. Su debilidad, la misma de siempre. Haber nacido en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Anne Redferne subió sin resistencia. Dicen los registros que murmuró algo que nadie logró entender. Una oración, quizás, o una despedida que se perdió en el viento. Chattox apenas pudo mantenerse en pie. Su cuerpo ya estaba vencido antes de que la cuerda hiciera su trabajo. Algunos testigos dirían después que parecía aliviada. Otros, que simplemente estaba ausente. Alice Nate fue la última. Su presencia alteró el ánimo del público. No encajaba en la imagen que habían construido del mal. Caminó erguida, sin bajar la mirada. No habló, no negó. Su silencio fue interpretado de mil maneras, pero nunca como inocencia. Las ejecuciones fueron rápidas. No hubo discursos finales. No hubo interrupciones divinas. Solo el sonido seco de la madera, el crujido de la cuerda, y luego, nada. Cuando todo terminó, la multitud se dispersó lentamente. Nadie celebró. Nadie lloró en público. El miedo no se disipa con una horca. Solo cambia de forma. Pendle Hill seguía ahí, a kilómetros de distancia, inmóvil. No hubo tormentas. No hubo señales en el cielo. Y sin embargo, algo había cambiado para siempre. Porque aunque las mujeres murieron ese día, la pregunta no lo hizo. Esa pregunta incómoda, persistente, que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si se habían equivocado? Exacto, ahora escucha el eco. Porque algunas historias no terminan cuando cae el cuerpo, sino cuando empieza el silencio. Después de las ejecuciones, Pendle no volvió a ser el mismo lugar. Y no porque hubiera celebraciones ni arrepentimientos públicos, sino por algo más sutil, la ausencia. Las casas quedaron vacías. Los caminos se hicieron más callados. Las miradas, más cuidadosas. Pendle Hill seguía levantándose sobre el paisaje como siempre, cubierta de brezo y niebla. Pero ahora ya no era solo una colina. Era un recuerdo incómodo. Un punto del mapa que la gente mencionaba en voz baja, como si temiera despertarlo. No hubo peregrinaciones, ni monumentos. Solo historias transmitidas junto al fuego, con frases interrumpidas y silencios largos. Los registros oficiales cerraron el caso con rapidez. Para la ley,
El problema estaba resuelto. 12 personas acusadas. 10 ejecutadas. Los números quedaron escritos. Las dudas, no. Y entonces está Janet Device. La niña que había hablado con tanta seguridad desapareció del relato durante años. No se la menciona como heroína, ni como villana. Simplemente, se esfuma. Lo único que sabemos con certeza es que creció en una Inglaterra donde su apellido ya estaba marcado. Porque en Pendle, el nombre Device dejó de ser solo un apellido. Se volvió una advertencia. Años más tarde, un dato inquietante aparece en los archivos judiciales de 1634. Una mujer llamada Janet Device fue acusada nuevamente de brujería, esta vez en Lancaster. No hay pruebas absolutas de que fuera la misma niña, pero la coincidencia es demasiado precisa para ignorarla. Fue encarcelada, y esta vez, nadie habló a su favor. ¿Ironía? ¿Ciclo? ¿O la manera en que la historia se cobra lo que se le entrega? Pendle Hill permaneció intacta. Las generaciones siguientes crecieron escuchando versiones distintas de los mismos hechos. Algunas decían que las brujas eran reales. Otras, que fueron víctimas. Pero todas coincidían en algo. Algo se había roto en 1612. Porque cuando una comunidad aprende a señalar para sobrevivir, ya no puede volver a confiar del todo. Los caminos siguieron ahí. Las casas se reconstruyeron. El mundo avanzó, pero bajo la tierra, en la memoria, quedó enterrada una verdad imposible de desenterrar por completo. Y aún faltaba una última capa, la más persistente, la que transforma los hechos en leyenda. Bien, ya casi estamos al final. Pero cuidado, esta es la parte que se queda contigo. Con el paso de los años, los hechos de 1612 dejaron de discutirse en tribunales y empezaron a vivir en la voz de la gente. Pendle Hill se convirtió en un lugar donde la historia y el rumor caminaban de la mano, sin distinguirse del todo. Ya no se hablaba solo de mujeres ejecutadas, sino de presencias. Pastores que evitaban ciertas laderas al anochecer. Viajeros que aseguraban oír pasos donde no había nadie. Luces bajas, errantes, apareciendo entre la niebla espesa del cerro. Nada de esto está en documentos oficiales, pero tampoco desapareció jamás del todo. Las casas cercanas a Malkin Tower, cuyo emplazamiento exacto se perdió con el tiempo, comenzaron a ser asociadas con infortunios. Cosechas pobres, animales inquietos, enfermedades repentinas. ¿Causalidad? ¿Sugestión colectiva? ¿O la culpa filtrándose en forma de relato? Pendle Hill no gritaba. Nunca lo hizo. Su fama no nació del espectáculo, sino de la persistencia. Generación tras generación, la historia se contaba con variaciones mínimas. Siempre había una colina. Siempre había mujeres acusadas. Siempre había una pregunta sin responder. Y lo más curioso es esto, nadie habla de venganza. Las brujas de Pendle no regresan en los relatos para castigar. No buscan justicia. No reclaman inocencia. Simplemente, están, como si su condena no hubiera terminado en la horca, sino que se hubiera extendido en el tiempo, atada al paisaje. Historiadores modernos coinciden en algo. El caso de Pendle fue uno de los mejor documentados de la caza de brujas en Inglaterra. Sabemos nombres, fechas, lugares. Sabemos cómo ocurrió. Y aún así, no sabemos por qué de esa forma, con esa intensidad, en ese lugar específico. Quizás porque Pendle reunía todos los ingredientes: miedo religioso, pobreza extrema, rivalidades locales y un poder judicial dispuesto a escuchar lo que confirmara sus creencias. O quizás, porque la colina ya era antigua incluso entonces. Porque había sido un lugar de tránsito, de rituales paganos olvidados, de reuniones anteriores al cristianismo. No hay pruebas concluyentes, solo indicios. Y a veces, los indicios son suficientes para alimentar una leyenda. Pendle Hill sigue en pie hoy. Puedes subirla, caminarla, ver el mismo horizonte que vieron ellas. Y aún así, algo no encaja del todo. Porque cuando un lugar recuerda, lo hace a su manera. Pendle Hill sigue elevándose sobre Lancashire, imperturbable, como si nunca hubiera presenciado nada. El brezo continúa creciendo. La niebla sigue bajando sin aviso.
Y los caminos, los mismos que recorrieron aquellas mujeres, aún pueden pisarse. No hay marcas visibles. No hay nombres grabados en piedra que expliquen lo ocurrido. Pero la leyenda de las brujas de Pendle no vive en monumentos. Vive en la incomodidad. Porque aquí no hubo héroes. No hubo revelaciones finales. No apareció una verdad que borrara la culpa ni una confesión que cerrara el caso. Lo que quedó fue un registro frío, exacto, meticuloso y un eco humano imposible de archivar. Sabemos lo que pasó. Sabemos cuándo pasó. Sabemos dónde pasó. Y aún así, no sabemos si fue justicia o miedo con forma de ley. Las mujeres de Pendle no fueron quemadas en relatos épicos ni convertidas en figuras sobrenaturales. Fueron colgadas en silencio. Y ese silencio es, quizás, lo más perturbador de todo. Porque no acusa, no defiende, no explica. Pendle Hill no guarda rencor. Tampoco ofrece consuelo. Solo permanece. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que la historia sigue contándose. No para buscar fantasmas, sino para recordar hasta dónde puede llegar una comunidad cuando decide creer sin cuestionar. Así que la próxima vez que escuches el viento sobre una colina solitaria, pregúntate algo muy simple y muy peligroso. Si hubieras estado allí, en 1612, ¿habrías señalado o habrías guardado silencio? Porque algunas leyendas no tratan de brujas, tratan de nosotros.